Le agradezco a mi hermano Isaí su presentación. Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Sean tan amables de ocupar sus lugares, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro del profeta Miqueas. Libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, y vamos a leer en el versículo 8. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice así el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado qué sea lo bueno y qué pida de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Este versículo, hermanos, este pasaje en las Sagradas Escrituras, nuestro Dios es claro y específico en lo que pide del hombre, ¿no es así? Él nos declara qué es lo bueno y qué tenemos que hacer de acuerdo a su voluntad. 3 cosas pide nuestro Dios a través de este versículo. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Hacer, dice, juicio, amar misericordia y humillarnos para andar con nuestro Dios. 3 cosas que parecieran sencillas, ¿no es así, hermanos? Que cualquiera podría hacerlas, pero hoy quisiera, o más bien quiero que analicemos este pasaje, hermanos, porque sin duda vamos a encontrar que es muy profundo y que la voluntad de Dios no es ser una persona que solamente se dedique a respetar a los demás o a vivir siendo amable, sino esto que pide nuestro Dios va más allá. Hacer juicio, estamos hablando de justicia. La justicia la podemos entender de 2 maneras. Hay una justicia que el mundo describe y la ve de cierta manera. Vamos a ver si me apoyan mis hermanos, con la primer diapositiva. Dice así: justicia como valor. La justicia, según el mundo, hermanos, es ética, equidad y honradez. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde, lo que es legalmente correcto. Esta justicia que vemos aquí, ¿es la que pide nuestro Dios? Sí, bueno, claro que sí, en parte, ¿no es así, hermanos? En parte, esta justicia es la que nosotros, o más bien la que Dios nos ha enseñado, porque ¿qué es la ética, hermanos? ¿Qué entendemos nosotros como ética?
Valores, muy bien. ¿Qué más? La ética es los valores, ¿qué, perdón? Valores y principios. La ética es algo, bueno, más bien es hacer lo correcto moralmente, ¿no es así, hermanos? Es decir, cuando estamos ante una situación, ante una injusticia, debemos de hacer lo que tenemos como principio. Esa es la moral, esa es la ética, hacer lo correcto moralmente. La equidad, pues sabemos que es la igualdad, y la honradez, pues tiene que ver mucho con esto, ¿verdad, hermanos? Y sin duda que esto también, estos valores también los aprendemos a través de la palabra de nuestro Dios. Pero la justicia que es de Dios, siguiente diapositiva, por favor, hermanos. Vemos entonces aquí la justicia divina. La justicia divina es aquella que es aplicada por Dios. Estas reglas se encuentran en sus mandamientos. El incumplimiento de los mandamientos trae consigo una sanción o castigo divino, mientras que su cumplimiento amerita la salvación y el amparo de Dios. Bueno, entonces la justicia divina es la que imparte nuestro Dios. ¿Y dónde encontramos esa justicia, hermanos? Como dice aquí, a través de sus mandamientos. Dice Deuteronomio en el capítulo 6, Deuteronomio en el capítulo 6. Y versículo 25, y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Si analizamos un poquito, hermanos, los mandamientos de nuestro Dios, bueno, casi todos los países, las iglesias, pues se rigen bajo los mandamientos de Dios. Casi todos se apoyan en los mandamientos de Dios. Y si ustedes, bueno, yo creo que todos hemos alguna vez platicado con alguien de otra iglesia, de otra doctrina, pues reconoce los mandamientos de Dios, pero uno de los mandamientos que no reconocen es el cuarto mandamiento, que es el que hoy estamos guardando. Ahí encontramos nosotros la justicia de Dios. Dios dice, vamos a tener justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos sus mandamientos. Y entonces analicemos un poquito este cuarto mandamiento. ¿En dónde se ve la justicia de Dios en este cuarto mandamiento? ¿En dónde ustedes ven la justicia, hermanos? Un reposo para el cuerpo, para el alma. Muy bien. Así es. Entonces, cuando Dios crea el mundo,
Él todo lo hizo perfecto, ¿no es así, hermanos? Dentro de su sabiduría, Él hace un ciclo de 7 días. Y esos 7 días es lo que determina el tiempo, determina los meses, los años. Tenemos ese ciclo de 7 días y Dios descansa ese 7º día. Nuestro Señor Jesucristo dice que el sábado fue hecho por causa ¿de quién? Del hombre, no de manera contraria. Entonces, comprendiendo esto, hermanos, 6 días hace Dios para que nosotros podamos hacer nuestras obras. Y al término de esos 6 días, descansar. Pero ¿descansar de qué forma? Bueno, física, espiritualmente también, ¿no es así, hermanos? Dedicando este día, ¿con qué propósito? Para agradecerle a Dios esos 6 días que nos regaló, tanto nos dio alimento, nos dio un trabajo, la vida, ¿verdad, hermanos? La vida, tantas cosas que debemos agradecerle a nuestro Dios durante esos 6 días que Él nos dio. Y Él determina este día, hermanos, para que nosotros lo agradezcamos. Así es, una comunión entre Dios y nosotros. Acuérdate de este día. Y entonces vemos la justicia de Dios en este mandamiento. Claro, si queremos verlo más espiritualmente, nuestro Dios también nos muestra, Isaías 58:13, cómo debemos de ver este día. Dice, si este día lo apartas y retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado lo llamares como delicia, santo, glorioso de Jehová, y te deleitares en él, entonces vas a entender que, hermanos, mi justicia, ¿no es así, hermanos? La justicia de Dios. Y bueno, otro mandamiento que vemos, bueno, no vamos a analizar todos los mandamientos, pero también un mandamiento que, hermanos, es bueno analizar es el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde se ve ahí la justicia de Dios, hermanos? Dios recompensa a los padres cuando están dedicados a ver por sus hijos. Bueno, sí, Dios es justo, hermanos, eso no lo podemos negar. Dios es justo y a cada quien le va a dar de acuerdo a sus obras, ¿no es así? Si los padres son responsables de sus hijos y hacen todo lo que esté en sus manos para que sus hijos sean buenas personas, pues Dios los va a recompensar. Pero ¿dónde se ve entonces? Porque el mandamiento, ¿para quién es? ¿Para los padres? Para los hijos, ¿no es así? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde está la justicia ahí en este mandamiento? A ver, mi hermana. Perdón, mi hermana quería opinar. Así es, esa es la promesa que nos da Dios y cumplimos con ese mandamiento. Pero ¿dónde está la justicia de Dios en ese mandamiento? El mandamiento es para los hijos, ¿no es así? Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, ¿es justo que un hijo vea por su padre?
¿Y, y de qué forma lo tiene que ver? Siendo obediente, dice nuestra hermana. Sí, estamos de acuerdo, pero sí, hermana, adelante. ¿Nos llega? Nos... Muchas personas me dicen, ¿cómo voy a honrarlo si no lo conocí? Hasta me abandonaron, ¿no? Entonces le digo, mira, dice la palabra de Dios, si tu padre te abandonó y tu madre también, dice la palabra de Dios, que Dios dice, yo soy tu padre y yo soy tu madre. Así es que si tus padres te abandonaron, tienes un padre y una madre, que es la palabra de Dios, que te instruye, porque sí es cierto, algunos no somos buenos padres. Hay padres que abandonan a sus hijos y hijos al revés que se alejan de los padres, ¿verdad? Entonces todos tenemos esto, por eso existe el quinto mandamiento, para que padres e hijos, ambos, el padre no abandone a sus hijos y los hijos no abandonen a los padres. Por eso existe el quinto mandamiento, para que nosotros como hijos honremos a nuestros padres. Yo fui católica, yo me convertí ya cuando me iba a casar, de 19 años, mi papá le hablaron, entonces yo andaba de novia, entonces le dije a mi novio, pues si te quieres casar en la religión de mi papá, yo no sabía nada de esto, ya poco a poco fui analizando bien las escrituras, entonces me di cuenta, yo desde niña me salí de mi casa a trabajar, aquí a la Ciudad de México, al rancho, y me fue muy bien, y le digo, mis papás no andaban tras de mí, me fue muy bien, alguien me cuidó, ¿y quién? Entonces, debemos de analizar mucho este mandamiento. Sí, hay que analizarlo. Definitivamente, hermana. El honrar a los padres, primeramente, hermanos, es porque ellos nos dieron la vida, ¿no es así? Claro está, Dios es el que nos da la vida, pero nuestros padres son los que nos han dado la vida. Podríamos excusarnos quizás diciendo, es que mi padre o mi madre fueron muy malos conmigo, me hicieron menos que a mi hermano, o yo siempre fui el malo, el que no estudiaba, ¿verdad? El que sacaba malas calificaciones, el que recibía los castigos. Bueno, sí, también. Pero finalmente, ese mandamiento, hermanos, como decía nuestra hermana, tenemos que buscar ahí la justicia de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué dejó ese mandamiento? Mi hermano quería opinar allá atrás. Mi hermano Tlaxcoapan, adelante. Yo pienso, hermano, que todas las buenas acciones, como es el honrar a alguien, en este caso a sus padres, nos mueve el amor. Porque, vaya, un ejemplo claro, los hijos, vamos a suponer que son 4, que quedan de acuerdo, pues a ver, a mí me toca cuidar a mi mamá, me toca cuidar a mi papá los días martes, nada más, nada más los martes, y a ti los miércoles, y a ti tal día, hijo, les falta un día, pues contratamos a alguien, entonces pues ahí no hay amor, porque vaya, el cuidado va en función al tiempo que tenga disponible, o sea, no hay amor. Y pues uno diría, pues sí, pues estoy honrando, o sea, cuando me toca, hombre, hasta los llevo al Vips, los llevo a no sé dónde, les compré unos zapatos. Bueno, es bueno, pero lo que falta es ese ingrediente. Entonces, pues, el mandamiento pues es claro, ¿no? O sea, que honremos a nuestros padres. Y toda la ley de Dios se resume en eso, en el amor. O sea, guarda los mandamientos, pero estás incluyendo ese ingrediente muy, muy importante. Entonces, pues ya si un día el grupo de hermanos dice, no saben qué, yo voy a estar, no sé, todos los días, no sé, o sea, que nuestras acciones sean movidas por ese sentimiento.
O sea, que no se hace conseguir un protocolo, nada más, un acuerdo, muy forzado a veces. Es correcto, muchas gracias, hermano. Fíjense que ahí es donde se prueba este mandamiento, hermanos. Lamentablemente llega una edad donde pues ya somos pues presos de las enfermedades, ¿verdad? Nuestros padres ya les cuesta trabajo moverse como antes, ya no tienen la misma vitalidad, la misma fuerza que tenían antes, y ahí es donde entra lo difícil, hermanos. Ahí es donde realmente se pone a prueba este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué pasa? Lo que mencionaba nuestro hermano. Los hijos, si son 3, no, es que yo ya estuve 2 días, ya ahora te toca a ti. No, pero es que yo tengo un compromiso y no puedo este día. Y hermanos, tristemente, ¿qué es lo que sienten los padres? Tristeza, ¿no es así, hermanos? Tristeza porque se vuelven una carga, quiera Dios que no nos toque así. Bueno, mi madre acaba de fallecer hace 2 meses, nos tocó cuidarla muchos años, hermanos, y es verdad, yo a veces uno pues deja de hacer muchas cosas por cumplir con ese mandamiento, y hay veces que a uno sí le llega hasta pesar, hermanos, y decir, híjoles, es que, porque hasta recuerdo que una vez mi madre me llamó y me dice, ¿vas a venir? Y yo no sé, me ganó a lo mejor la ira y le dije, sí, ya voy para allá, en un tono molesto. Pero después, ya en el camino me puse a pensar y dije, creo que no es correcto lo que estoy haciendo. Mi madre está ilusionada de que pues yo vaya a verla, y mi actitud pues no demuestra lo que Dios nos enseña. Entonces me tranquilicé, pensé y llegué ya con otra actitud con mi madre, sintiéndome contento con ella y haciéndole pasar un momento agradable, que ella se sintiera que no es una carga para uno. Entonces, por eso es que a veces no sabemos que ahí está el mandamiento, pero hermanos, la justicia de Dios nos lleva más allá. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, y dice en el versículo 17, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. La justicia de Dios, hermanos, ¿cómo se descubre? De fe en fe, ¿no es así? Si analizamos la ley de nuestro Dios, y cuando hablamos de este mandamiento de honrar a los padres, Dios es justo, hermanos. Dios sabe, el mismo Cristo lo dijo, cuando les decía a aquellos fariseos que preferían dar su ofrenda a Dios, y ¿qué le decían a sus padres? Discúlpame, no te puedo ayudar, porque con lo que podía ayudarte, ya se lo di a Dios. ¿Esa es la justicia de Dios? No, hermanos. Qué triste ver que
los padres luego están abandonados, que como decía mi hermano, preferimos contratar a una persona para que lo cuide o pagar y para que alguien lo atienda. Entonces, pues esa no es la justicia de Dios. Bueno, ahí es otro sentido, hermanos. Aplica otro sentido. Ahí es muy diferente. Ahí es, ¿qué situación aplica en lo que está mencionando nuestra hermana? Pues es cuando mi padre me dice, no vayas a la iglesia, ¿verdad? Es que vamos a tener un cumpleaños, vamos a festejar y pues va a estar la familia reunida. ¿Cómo crees que vas a faltar? ¿Qué nos dicen, hermanos? ¿Por un sábado que faltes? No va a pasar nada. Entonces, ahí es donde aplicamos, ahí es donde se aplica ese texto, ¿sí, hermanos? Pero si mi padre se enferma en sábado, ¿qué tengo que hacer? Ver a mi padre, a mi madre, aunque sea sábado. Sí, mi hermana quería opinar. Sí, muchas gracias, hermana. Bueno, podríamos seguir hablando de este mandamiento. Yo solo sé que es un mandamiento que si nosotros le buscamos la justicia, hermanos, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero tenemos que ver esa parte espiritual. Sí es cierto, es un mandamiento donde muchas veces se nos olvida, hermanos. Dice Deuteronomio en el capítulo 16. Deuteronomio en el capítulo 16. Y versículo 20. La justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, la justicia siempre debe de ser parte de nuestra vida. Y aquí doblemente se menciona. La justicia nos lleva a hacer precisamente lo que pide nuestro Dios. Dice, Él te ha declarado que sea lo bueno. Tú busca la justicia, síguela, vive en ella, medita en la ley de Dios. No nada más es guardar el sábado porque sí, o honrar a nuestros padres porque sí, sino dentro de esos mandamientos debemos de buscar la justicia de Dios. Y bueno, el siguiente punto que pide nuestro Dios, el siguiente requisito es la misericordia, ¿no es así, hermanos? Amar la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Si nos apoyan nuestros hermanos, por favor, con la siguiente. Bueno, la misericordia proviene del latín, que es misere,
que significa miseria, necesidad, cordis, que indica corazón, y ia, que expresa ¿hacia quién? Hacia los demás. La siguiente, por favor, hermanos. Bien, amar misericordia, dice aquí, ponerse en el sufrimiento o necesidad de otro. No debemos confundir misericordia con sentir lástima. Debemos de ayudar de corazón y con alegría. ¿Por qué vemos, o por qué nuestro Dios nos pide que tengamos este atributo, esta virtud, la misericordia? Otra cosa que decía mi padre apenas unos 10 años, sus padres ya no vivían de mi papá, estaban chiquitos, pero dice, nunca Dios me abandonó porque dice, bienaventurado a los huérfanos, porque Dios está siempre con ellos. Decía mi papá, mis padres ya están en el sepulcro, pero si yo guardo la ley de los 10 mandamientos, no robo, no mato, no hago nada de lo que está ahí, estoy honrando a mis padres aún que estén muertos. Y sí es cierto, ¿no? Así es. Ese es honrarás a tu padre. Si no lo robo, no mato, no hago lo que está aquí en la ley, estoy honrando a mis padres antes de muertos. Así es, hermano. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 6 y versículo 35. San Lucas capítulo 6, versículo 35, dice así: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y bueno, aquí encontramos un problema, ¿no? En el versículo 35. ¿Qué es amar al enemigo, hermanos? No hacerle daño. Sí, mi hermana Mare, ¿verdad? Yo creo que es hacer por ellos el bien y de corazón. Realmente, a lo mejor alguien que es un enemigo, uno puede decir, ay, pues no le hago nada ni le deseo mal, pero yo siento que es nada más tolerable. Ya. Y amar a alguien que te es enemigo, pues debiera ser hasta buscar su bien. No necesariamente de frente, porque quizás provocas algo, ¿no? Pero yo creo que sí, como lo dice Jesús, oye, si ves que a tu enemigo se le cayó algo y que necesita ayuda, ayúdalo. No es nada más como cae, pues Dios quiera que lo ayuden y lo doy. Y ojalá Dios, por favor, manda a alguien, o sea, no, tú tienes que dar ese paso. Haya pasado lo que haya pasado. Yo creo que ese es el paso de amor, de desearle y buscar su bien. Sí, muchas gracias, hermano. Efectivamente, hermanos, ¿tenemos enemigos, hermanos? Pero no sé, Dios es el que hace, o sea, se entera con familia. No, una vez me hicieron algo terrible. Cuando vi las cajas de mis abuelas, de verdad, varios murieron. Ya después se me quedan mirando, se cuidado, ya se lo hicimos algo. Yo por eso digo, Dios mío, tú ya nos vas a mi causa para que yo voy a seguir. ¿Qué los voy a odiar? Entonces ahí viene la misericordia de nosotros, por eso dice la palabra de Dios, amar a vuestros enemigos porque les damos con feria. Entonces, ¿para qué más queremos, no? Ya no, yo pensaba vengarme, pero dije, ya, me vengaste tú, ya, por eso, ya me vengué, ¿no? Bueno, dentro de lo que menciona nuestro Señor Jesucristo
Recordemos que Él viene a engrandecer la ley y magnificarla, ¿no es así? El pueblo de Israel seguía la ley, pero Él viene a enseñarnos el verdadero sentido, la esencia de la ley. Dice, ama a tu enemigo y hazle bien. El apóstol Pablo dice, paga con el bien el mal. Yo creo que todos hemos vivido momentos en nuestra vida donde hemos tenido una situación difícil, ¿no es así, hermanos? Donde alguien de alguna manera pues ha querido lastimarnos o ofendernos, y no solamente allá afuera, sino lo más triste es que a veces también pasa aquí en la iglesia, e inclusive llegamos a tener enemigos dentro de la iglesia, y eso pues yo siento que no debería de ser, ¿verdad, hermanos? No debería de ser aquí, porque precisamente Dios es amor y es misericordioso. Dentro de la misericordia está el perdón, ¿sí o no? Sí, hermanos. Dentro de la misericordia está el perdón, pero a veces el perdonar es algo que nos cuesta muchísimo trabajo, ¿verdad, hermanos? El olvidar nos cuesta muchísimo trabajo. Es que sí te perdono, pero dame 20 años para que se me olvide, ¿verdad? Hermanos, sí, hermana María, adelante. No sé si entre, pero a veces sentimos enemigos, por así decirlo, a personas que, vamos a decir, por ser del mundo, pensemos en que entrara una persona llena de tatuajes, ¿no? A lo mejor tatuajes fuertes, o que la cruz, o qué sé yo, y a veces en automático, como que lo vemos como enemigo, ¿no? Cuando dice ama a tu enemigo, yo creo que también pudiera entrar esa parte de, es que no importa, todo eso se lo hizo sin el conocimiento, y nuestro deber es darle ese conocimiento todos, aunque en ese sentido sean enemigos. No sé si entra, hermano, pero ahorita me llegaba a la mente eso, ¿no? Porque a veces nos comportamos con ese tipo de personas así, como que, no, hace eso ya. Por la impresión que tenemos, ¿no? Pero pues, ¿quiénes somos para decidir eso? Por la impresión que nos da una persona, a lo mejor una persona que esté sucia o que esté, o lo encontramos en la calle y ya lo juzgamos. Pero bueno, también dice, hermanos, prestad, no esperando de ello nada. Y aquí sí hay un gran problema, ¿verdad, hermanos? Cuando vemos a alguien con necesidad, muchas veces, fíjense, dice Deuteronomio en el capítulo 15, Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, ¿ya están ahí? Dice así: cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester. Ya cuando nos toca la parte material, ¿verdad, hermanos? Qué trabajo a veces nos cuesta ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Yo les decía, en alguno de los puntos que veíamos de la misericordia no se debe de confundir con lástima. Cuando un hermano tiene una necesidad que, bueno, ahorita apenas se pidió por cooperación para un hermano, sí lo
se los comunicaron a ustedes, ¿no es así, hermanos? El hermano Óscar Cornejo, me parece, que tuvo un problema fuerte. Y pues se pidió cooperación para ayudar al hermano en su problema. ¿Qué pasa si yo siento lástima por el hermano? Convicción. Digo, hablando de ese tema, las iglesias cristianas en general, quiero aclarar que no esta, porque yo no lo he visto aquí, quieren tener mucha gente, pero pregunto, y hasta los pastores dicen, no, en mi congregación tengo 600 gente, no, yo tengo 1500, bueno, que está muy bien, pero de todas esas, ¿a quién como pastor he logrado que cambie su forma de pensar? He logrado que su amor por Dios y su conducta cambie. O sea, a mí como pastor no me importa si tengo 1000 o tengo 5. Lo importante es que ellos cambien su forma de pensar, que tengan esa misericordia que usted dice que Dios formó al mundo con mucha misericordia, porque no nos da el pago que nos merecemos de lo que hacemos, sino que Él tiene justicia para nosotros y misericordia sobre todo. Entonces yo creo que el objetivo de poder ayudar al menesteroso es darle con medida, porque tampoco me voy a vaciar de mis arcas para solucionar el problema, tengo que darle con medida. Claro, vemos aquí, hermanos, ¿cuántos somos aquí ahorita? ¿Qué serán? Unos 100 y a 1000 pesitos ya salió para la cirugía, ¿sí o no? Pero ¿cuántos estamos dispuestos a dar 1000 pesos? ¿Verdad? Entonces, por eso les digo que tiene que ser con medida, porque yo no gano esa cantidad, yo no puedo dar 50, yo nomás puedo dar 20, bueno, está muy bien, pero da, eso es lo importante, que si tu hermano necesita, le tienes que ayudar, tienes que dar, ¿verdad? Volviendo un poco atrás, hermano, en relación a lo de la ley de padre y madre, yo creo que la honra es que el hombre de Dios entienda y agradezca la vida que dio, que sus padres, a través de su unión, vinieron a darme, a concebirme, mi madre y a engendrarme, mi padre y estar aquí. Pero eso es el hombre de Dios, porque el hombre que no es de Dios pues siempre va a poner pretextos de que mi padre me abandonó, mi madre me dejó. Ese no es hombre de Dios, tenemos que educarlo para poder alcanzar que ese hombre rectifique y perdone. Pero eso está bien difícil porque si a veces no perdonamos lo simple. Las que tenemos cercanos, nuestras esposas o esposos están enfermos. ¿Cuántos hombres no abandonan a sus mujeres cuando saben que sus mujeres tienen cáncer y se van a morir? Mejor se van. ¿Eso es misericordia? Eso no es misericordia. Eso es otra cosa, ¿no? Pero también depende de la educación que te hayan dado como persona. Esa ética, esa moral, esos principios básicos del ser humano, pero también depende mucho de eso. Sí, muchas gracias, hermano. Bueno, comentaba yo, hermanos, no confundir la lástima con la misericordia, porque si yo tengo lástima de alguien, si veo a una persona necesitada en la calle y siento lástima, ¿qué hago? Pues le regalo una moneda, ¿no es así, hermanos? Porque estoy sintiendo lástima. Pero realmente el punto es ponernos en el sufrimiento o necesidad de otro. Vemos el ejemplo y Cristo lo manifiesta a través de la parábola del buen samaritano. ¿No es así, hermanos? ¿Qué hace ese buen samaritano? No solamente cura sus heridas, ¿qué hace? Lo toma y lo lleva al mesón, ¿no es así? Ahí lo deja y todavía le dice, cuídalo, lo que necesites, lo que ocupes, lo que te gastes, no te preocupes, yo lo voy a pagar. Cuando veamos la vida así, hermanos, y como bien menciona nuestro hermano, mire, para no tener problemas, si ven que un hermano les pide dinero, si no tienen la cantidad que les está prestando, pues ustedes vean sus posibilidades
hermano, no tengo lo que me estás pidiendo, pero mira, tengo esto y te lo doy de corazón, por la necesidad que tienes. Esa es la diferencia, hermanos, de tener misericordia. Y yo les puedo asegurar, hermanos, que Dios, todo lo que nosotros damos, nos lo retribuye con muchas bendiciones. Pero siempre y cuando nosotros no cerramos nuestro corazón a nuestro hermano. Dice segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 9 y versículo 8. Segunda carta a los Corintios capítulo 9 y versículo 8 dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y así que, hermanos, pues demos siempre de corazón, ¿sí, hermanos? Que no nos pese, no tenemos que dar, como dice nuestro hermano, todo lo que tenemos, pero sí algo que le sirva, que le ayude a nuestro hermano, pero no cerrar nuestro corazón, eso sí no, hermanos. Bien, y la última virtud que pide nuestro Dios, ¿cuál es? Humillarnos para andar con Él. Y esto pues lo conocemos como humildad. Si nos apoyan nuestros hermanos con la última diapositiva, dice la humildad es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, someterse a la voluntad de Dios, cumpliendo por amor a Él y no por qué, por obligación. Esa es la humildad que quiere nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, perdón que ya no les dé la palabra, hermanos, pero ya se me fue el tiempo. San Mateo capítulo 11, y versículo 29, dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿Cristo se sometió a Dios? ¿Hizo la voluntad de Dios? Sí, hermanos. Esa humildad de corazón es la que quiere nuestro Dios. Que cumplamos, que hagamos su voluntad, pero no por obligación ni por costumbre. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo de corazón? Que aquel que lo hace de corazón lo hace con alegría, ¿no es así, hermanos? Lo hace, no le pesa, hermanos. Dice aquí, mi yugo es fácil. Mucha gente nos dice, ¿qué hacen todo el sábado ahí en la iglesia? ¿No se aburren? ¿No se cansan de estar todo el día en la iglesia? No, ¿cómo crees? No, es mejor, prefieren ir el domingo 2 horas, ¿verdad, hermanos? Porque ya les queda tiempo para hacer otras cosas. No, con 2 horas está bien. Entonces, pero ¿cómo cuando guardamos el sábado de corazón, nos pesa estar aquí en la iglesia, hermanos? No, hasta se nos hace el día bien cortito, ¿sí o no, hermanos? Y desde que empieza el sábado, sabemos que es de tarde a tarde, ¿no es así, hermanos? Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, eso no es un obstáculo. Sí, sabemos que hay hermanos que están sujetos a otras personas y tienen un horario, entonces se les dificulta poder
llegar al recibimiento, pero aquellos que sí tienen la libertad de hacerlo, pues con humildad hay que someternos a la voluntad de Dios. Dice Proverbios en el capítulo 23, ya voy a ir finalizando, hermanos, Proverbios capítulo 23. Y versículo 26, dice así: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Palabras pues que tocan nuestra alma, ¿no es así, hermanos? Dame, hijo mío, tu corazón, y mira por mis caminos. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que lo sigamos de corazón, que tengamos esa justicia y esa misericordia de corazón. Créanme, hermanos, que cuando hacemos las cosas así, como dice el apóstol Pablo, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Y quiero cerrar con lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice así: igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que, hermanos, ¿qué pide Dios de nosotros? Haz justicia, ama la misericordia y humíllate para andar conmigo. Mi deseo es que el Señor los bendiga y paz a vosotros, hermanos.